están el día de hoy? Desde acá los saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. El día de hoy vamos a reaccionar a un video muy interesante que me han pedido por Instagram, que se llama Chile, el país que desafió la naturaleza de su geografía. Me parece muy interesante porque ya uno, a grosso modo, ya ve la geografía chilena, o sea, siendo extranjero, ¿no? Sin haberse criado en Chile, sin haber estudiado geografía en Chile, básicamente, porque si yo estudio la geografía en Uruguay y después quiero mudarme a Chile, tengo que aprender de Chile. Entonces, uno ya le asombra, ¿no? Todo el desarrollo que tiene el país chileno, su longitud, porque agarra muchas latitudes, entonces eso es un tema muy interesante a tratar. Ya de por sí, siendo extranjera, ves eso y te llama mucho la atención, te da curiosidad. Así que bueno, voy a dejar en el primer link del video, de la descripción, perdón, el video original para que vayan a ver detenidamente el video original y puedan ver todos los detalles. Mientras tanto, les pido porfa que se suscriban al canal original y también se suscriban a mi canal, le den su like, su amor, su apoyo a este video. Y todos los que quieran hacerse miembros me ayudarían muchísimo para poder seguir haciendo contenido. Así que bueno, todos los miembros van a tener menciones, así que bueno, esto es una habilidad nueva que pude desbloquear del canal, que no sé por qué antes no la había desbloqueado. Y bueno, les cuento que estoy tomando mate. Estoy comiendo mandarina, que no es una buena combinación con el mate, porque uno después puede terminar en el baño, ya saben, pero bueno, yo soy así, yo mezclo cosas, también tengo agüita helada, esta agua es de botella, así que bueno, que la puse en una botella de vidrio para que quede más helada, no sé por qué, si estamos en pleno invierno yo tomo agua helada, pero bueno, después me vienen los dolores de garganta. Comenzamos entonces con este video que pertenece al canal de Geolisis. Y bueno, van a tener ahí abajito para el botón para suscribirse y seguir a Geolisis en YouTube. Comenzamos entonces right now. Los espectaculares paisajes naturales convierten a Chile en uno de los países más biodiversos del mundo. Exacto. Este país, marcado por la cordillera de los Andes, es uno de los más activos sísmicamente en el planeta. La historia de Chile y sus terremotos ha sido trágica. Ciudades, puertos, campos agrícolas enteros han sido arrasados por sismos y tsunamis. Estos eventos han causado pérdidas humanas, económicas y también de su patrimonio histórico. En Chile se ha registrado el mayor sismo documentado en la historia, y de hecho, su geografía ha cambiado por movimientos telúricos. Bueno, esa fue la razón por la cual mi abuelo, cuando fue a Chile, que creo que fue en el 60 y algo, fue cuando, fue antes del 63 porque mi mamá nació en esa época, en ese año, y nació en Uruguay. Mi abuelo se vino de Chile por eso. De hecho, él había venido antes a Uruguay y no, se ve que no le convenció Uruguay. Estaba en Montevideo, en la capital, y se fue de vuelta a Puerto Aysén, cerca de Puerto Montt. Porque mi abuela siempre me decía Puerto Montt. Pero el otro día hablé con mi tía y me dijo exactamente que estaban en Puerto Aysén. Y que de todo el pueblo, después de un terremoto, que ellos ya se habían venido para Uruguay, vio en el diario, mi tía era muy chiquita, era bebé prácticamente, 4 años, no sé, era muy chica, pero los comentarios cuando sos niño te quedan. Entonces, de todo el puerto quedaba un palo solo, como había como una especie de pasarela, digamos, el muelle, quedaba solamente un palo, un pilar. ¿Cómo los terremotos han marcado a la sociedad chilena? ¿Por qué ocurren estos sismos en su territorio? Estas preguntas y más sobre el país del sur serán respondidas en este video. Ustedes me habían dicho que era por el movimiento de las placas tectónicas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Suscríbanse porfa al canal de Geolisis, apoyemos a los creadores de contenido. Ay, perdón. Geoisis. Ay, Geolisis le decía. Qué boba que soy. Perdón, Geoisis. La República de Chile se encuentra en el sur de América. Su territorio se extiende por 756.102 kilómetros cuadrados del continente, con 6.435 kilómetros de línea de costa. Su estructura territorial es bastante reconocible, pues es un país muy largo y muy estrecho. Exacto. Mide 4.270 kilómetros entre su frontera con Perú al norte y el Parque Nacional Cabo de Hornos, al sur del país, en la Antártica chilena.
Su latitud es de 445 kilómetros en su punto más ancho Uruguay es un porotito al lado de Chile, ¿vieron? Es gigante. y apenas Chile. 90 kilómetros en su punto más estrecho, en el sur. Chile tiene 19 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Santiago de Chile. Ustedes me habían dicho 22 millones, pero 22 era con los chilenos que están viviendo en el exterior también. Chicos, paréntesis, qué hermosa que es la ciudad Santiago de Chile. Qué hermosa ciudad, qué hermosura. Ay, quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar en Santiago de Chile. De vuelta, aunque ya saben que estuve una hora sola, pero quiero estar de verdad ahí, asentarme en Santiago de Chile. Pero bueno, las ciudades de noche son maravillosas. Me encanta ver las ciudades de noche. Donde viven más de 6.2 millones de personas. Fua. Junto con Uruguay y Argentina, Chile forma parte del Cono Sur, la región más austral del continente americano, que tiene forma de península. Chile limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Paso de Drake, el mar que separa Sudamérica de la Antártida. El territorio chileno tiene un área continental, una parte insular y otra zona en la Antártida. Tiene de todo para que te entretengas. Chile es muy, muy vasto. Como Argentina también, aunque Chile está más arriba que Argentina, entonces tenés más variedad todavía. Pero es increíble todo lo que puedes ver en Chile. Por eso no te da ni con un mes para recorrer Chile. Necesitas, no sé, un año para ver ahí un zanconazo de algunas partes, digamos, ¿no? Pero no te da la vida. La región continental es la mayoría del territorio nacional. Puerto Aysén, ¿dónde estaba mi abuelita? Comprende desde la cordillera chiva, de los mira. Andes hasta el litoral con el Océano Pacífico. La parte insular está integrada por más de 6.000 islas La Serena y Coquimbo, donde estuve. y archipiélagos de origen volcánico. Esto incluye islas en América y Oceanía. Antofagasta. En este Maravilla. continente destaca la famosa isla de Pascua, conocida por sus monumentales estatuas de piedra talladas por los antiguos Rapa Nui en el siglo IX y que se ubica a más de 3.759 kilómetros al oeste de Santiago. Quiero ver los Rapa Nui. Les juro, Isla de Pascua. Me encantaría ir a Isla de Pascua. ¿Cómo se va desde, si fuera Santiago, ¿no? ¿Cómo iría para ir ahí? Para ir a Isla de Pascua, que hay ferries, ¿cómo hay? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se accede a Isla de Pascua? No sé si alguien de los que está acá conectado sabe, por favor escríbame que me gustaría mucho. Si voy esta vez no podría ir a Isla de Pascua ya, pero por lo menos para tener en cuenta. Finalmente, la zona de la Antártida de Chile abarca 1.250.257 kilómetros cuadrados. ¡Fua! Teóricamente, la Antártida no es jurisdicción oficial de nadie. Sin embargo, 7 países reclaman soberanía de distintas partes del continente: Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Pero el Tratado Antártico de 1959, del cual Chile es firmante, se establece que la Antártida solo se podrá usar para fines pacíficos o científicos. ¡Wow! Chicos, no puedo creer como nunca me informé al respecto de la Antártida. No está en mis intereses ir a la Antártida igual, ¿eh? No me quiero morir de frío como un cubito de hielo. Pero sí me gustaría la Patagonia, sí, más para arriba. Pero la Antártida, wow, qué increíble esto. No sabía que ya estaba dictaminado de esa manera. Qué Por lo que su maravilla, exploración también. con propósitos militares o para pruebas nucleares está prohibida. Por cuestiones climáticas, orográficas, culturales, económicas ¡Qué hermosa la ciudad! y biológicas. Chile se puede subdividir en muchas regiones. Para los intereses de este video, hablaremos de 2 subdivisiones de carácter geográfico. Del lado oeste del país se encuentra su principal símbolo natural, la cordillera de los Andes, la cordillera continental más larga del planeta. Yo atravesé la cordillera, la atravesé cuando pasé por Mendoza y fuimos para la Coquimbo y la Serena, atravesamos la cordillera. Y para gente que tiene temas de, ¿cómo se llama? De altura, temas de vértigo, wow, fue como, yo cerraba los ojos, por momentos me daba miedo, pero es impresionante, te sentís así, una revejita en esa monumentabilidad de la naturaleza, es impresionante. Incluye montañas, volcanes, lagos, bosques y glaciares. Y se extiende por 8.500 kilómetros. Recorre 7 países de Sudamérica. De norte a sur estos son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
La cordillera de los Andes es una frontera natural de Chile con Argentina y Bolivia. En este conjunto de montañas está el punto más alto de Chile, el Nevado Ojos del Salado, que tiene una Ojos del altitud Salado. de 6.891 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo está con el tema de la Concagua? ¿Cuál es más alto? Es el volcán más alto de la Tierra. Ah, ya está. La Concagua quedó en segundo plano. En la región central del territorio chileno se encuentra la Depresión Intermedia, una región ¿Cómo amo las ciudades, chicos? Amo esta ciudad, amo Santiago. compuesta de llanuras, valles y desiertos, flanqueada por dos sistemas montañosos, la mencionada cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. El punto más alto de la cordillera de la costa es el cerro Vicuña Maquena, que tiene 3.114 metros sobre el nivel del mar. Ya lo habíamos visto en nuestro video de Vicuña Maquena. Incluso hay una estación de metro que es Vicuña Maquena, ¿no? Cordillera de la Costa se ubica en algunos de los observatorios espaciales más importantes del mundo, pues cuenta con un promedio de 350 noches despejadas al año. Aunque también es cordillera, esta tiene menor altura que la de los Andes. Chile también tiene las planicies litorales, áreas ubicadas entre el mar y el inicio de la Cordillera de la Costa. Al norte de Chile, las planicies costeras son interrumpidas por enormes acantilados, pero en la región central, las planicies son más extensas, donde se han establecido ciudades costeras, como las populares Viña del Mar o Valparaíso. Ay, Viña del Mar y Valparaíso, qué ganas de ir. Ustedes me han dicho como que he escuchado, he leído sus comentarios, babies, y algunos me dicen, bueno, que Valparaíso es como muy chiquita, eso fue lo que me han escrito, y como que no valía mucho la pena. Chicos, si yo voy a Valparaíso, voy a ir si voy a Viña del Mar, también voy a ir a Valparaíso. No voy a ir a una sí o la otra, no. Ya que están tan cerca la una de la otra, aprovecho y visito las dos. A mí lo que me llama mucho de Valparaíso es el tema de el arte que hay en las calles. Es impresionante, los murales. Hay una belleza muy arquitectónica y también pictórica, que es lo que a mí me atrapa porque recuerden que yo pinto. Entonces, bueno, este es mi último cuadro, no sé si lo vieron, anda por ahí el Ganesha. Yo creo mucho en Ganesha, un dios hindú con cabeza de elefante y cuatro brazos, que me encanta. Entonces, yo tengo como, no sé, bueno, obviamente me encanta ver el arte y aprecio mucho el arte. Y el arte callejero, que en realidad no son grafitis denominados graffiti, sino que son obras de arte, más que graffiti es arte mural, me parece a mí. Y está muy, muy interesante. Y lo quiero ver en persona. En las escuelas también se enseña que Chile se divide en 5 regiones naturales: el norte grande, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. En líneas generales, podemos decir que el norte chileno es una región desértica. Allí se encuentra el desierto de Atacama, que se extiende por 105.000 kilómetros cuadrados. Este desierto es rico en recursos minerales, como cobre, hierro, oro, plata, boro, litio, nitrato de sodio y sales de potasio. ¡Wow! Chicos, y pregunto una estupidez lo que voy a preguntar capaz. Bueno, decime, Chula, ¿qué estás preguntando? ¿Uno puede recolectar piedras? Porque yo soy muy fan de las piedras energéticas. Me imagino que obviamente debe haber una regulación al respecto del gobierno, pero yo moriría por conseguir estas piedras. También se considera el lugar con mayor radiación solar del planeta, y por eso está en camino de convertirse en la mayor planta termosolar de América Latina. ¡Wow! En la región centro de Chile el clima es similar al Mediterráneo, con valles fértiles, ideales para la producción agrícola de cereales y granos, como trigo, maíz, arroz, también frutas, como manzana, peras, duraznos y sobre todo, uvas. O sea, básicamente Chile es autosuficiente, no precisa nadie más para seguir adelante. Con todo lo que tiene es muy vasto, desde el tema de la energía solar, desde las plantaciones, es impresionante. Chile es un importante productor de vinos. De hecho, sus numerosos valles vitícolas tienen denominación de origen controlado para los vinos que allí se producen. La región sur es la menos poblada, pero tiene quizás los paisajes australes más espectaculares del mundo. Aquí se encuentran los grandes parques nacionales de Chile con lagos, glaciares, ríos y bosques. ¿Por qué hay tantos terremotos en Chile? Acá viene lo fuerte, ¿eh? Chile es uno de los países con más actividad sísmica del planeta.
Durante el año 2020, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó 7.826 sismos, con magnitudes de entre 2.5 y 7.0 en la escala de Richter. Chile tiene el récord del terremoto más potente registrado. Hablamos del gran terremoto de Valdivia, ocurrido el domingo 2 de mayo de 1960. Este es el que les decía, el del 960, que fue terrible. Terremoto tuvo una magnitud de 9.5. Wow. Destruyó ciudades enteras, provocó un tsunami que arrasó pueblos costeros, y durante este evento se reportó el hundimiento o levantamiento de la superficie. Así ocurrieron cambios drásticos en el paisaje, con nuevos relieves en el territorio y alteración en la línea de costas. Los terremotos han acompañado desde siempre la historia de este territorio. Qué complejo todo lo que puede generar un terremoto, ¿no? Cambiar la geografía de un país. Es como un volver a nacer. Porque, bueno, también he reaccionado a los terremotos que han sucedido en México, y muchos mexicanos también me comentan el hecho de que es como que, más allá de, obviamente, quitando todo lo malo que eso genera, como las pérdidas humanas o pérdidas económicas o la gente que queda lastimada en estas situaciones, es el hecho de que, claro, es como que tenés que empezar de cero de vuelta y es complejo. La antigua cultura indígena mapuche, por ejemplo, consideraba que los terremotos eran una expresión del desequilibrio cósmico que se corregía con ritos para sus dioses. Los terremotos han marcado la historia contemporánea de Chile, han determinado su paisaje urbano, arrasado su herencia arquitectónica colonial y han obligado a las autoridades a implementar normativas estrictas en la construcción de nuevos edificios. Claro, las construcciones antisísmicas, que Uruguay no está preparado, y hace poco hubo uno, pero no en la superficie terrestre, sino que en el agua. Así que, por suerte, porque ese terremoto hubiese destruido Montevideo, por lo que comentan los especialistas. Pero ¿por Uruguay qué no está preparado para los terremotos? Chile es tan propenso a sufrir grandes terremotos? Bajo el territorio chileno se encuentran varias placas tectónicas que convergen a una velocidad mucho mayor que otras placas en el mundo. Además, Chile forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica que alberga la mayoría de los supervolcanes del planeta. Hace 600 millones de años en el planeta existía un solo continente. Me acuerdo, Uruguay estaba pegado a África, a Namibia. Mirá, qué interesante. Y había, creo que eran minería de diamantes o algo así, había con respecto a Uruguay. Y que no se ha investigado acá en Uruguay, básicamente. Pero miren si se descubre que hay diamantes. Que conocemos como Pangea. Hace 300 millones de años este gran territorio mundial se fragmentó en dos grandes subcontinentes, la Eurasia y Gondwana. El territorio que hoy es Chile pertenecía a este último bloque continental hace unos 135 millones de años. Las masas continentales empezaron a moverse y eventualmente formarse como las conocemos ahora. A finales de la era Mesozoica, hace unos 65 millones de años, se comenzó a formar la cordillera de los Andes por la convergencia de la placa de Nazca. Ahí está la explicación. La placa de Nazca es esta. Bien. El manto superior y la corteza oceánica y la fosa oceánica. Y ahí está el movimiento. Por debajo de la placa sudamericana. Las placas tectónicas son como fragmentos de un rompecabezas, distribuidos en todo el planeta. Estas placas se ubican en la litosfera, es decir, la capa ubicada debajo de la corteza continental y la corteza oceánica. En el planeta existen 14 grandes placas tectónicas y otras 43 placas menores. Chile está pegado acá, a la de Nazca. ¡Qué zarpado! Sí, está bien en el borde de la placa. Chile se ubica sobre la placa sudamericana, frente a las costas chilenas. Hay otras 3 placas, la placa de Nazca, la placa antártica y la placa Scotia. Las placas tectónicas están en constante movimiento, deslizándose, chocando o provocando otro fenómeno llamado subducción. La subducción... Claro, acá está la subducción, en esta intersección. ¡Qué buen video, che! Me está explicando mucho mejor de lo que he visto en otros sitios. Ocurre cuando una placa se sumerge por debajo de otra. Esto sucede con la placa de Nazca, que avanza hacia Chile y se introduce por debajo de la placa continental sudamericana. El proceso provoca una enorme tensión, se acumula energía y tarde o temprano se genera lo que conocemos como sismo. Pero en el caso de la región austral chilena, la sismicidad está asociada también al proceso de deslizamiento horizontal
de las placas Sudamericana y Scotia, que causa la falla. Claro, la placa que empieza acá, digamos, la sudamericana, se mueve para allá. Y ahí es donde genera el problema. Fagnano, Magallanes, la cual cruza la isla grande de Tierra del Fuego. Por eso en Chile se presentan distintos tipos de sismicidad. Sumado a lo anterior, en la zona montañosa compartida por Chile y Argentina, inicia el cinturón de fuego del Pacífico. Claro. Este cinturón tiene un conjunto de fronteras de placas tectónicas que dio origen a un corredor volcánico que sube por toda la costa sudamericana, atraviesa Centroamérica, avanza por el Pacífico mexicano hasta llegar a Norteamérica y cruzar hacia el mar de Bering. Tiene la incidencia de demasiadas cosas. O sea, básicamente no hay manera de que no hayan sismos en Chile con el tema de las placas y todo lo demás. Movimiento horizontal, levantamiento de placas, qué zarpado. Al otro lado del Pacífico desciende por Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia, Brunei, Papúa Nueva Guinea y llega hasta Nueva Zelanda. El cinturón de fuego se extiende por más de 40.000 kilómetros. A su paso se cuentan 452 volcanes y algunas de las fosas oceánicas más profundas del planeta. ¿Ese volcán era chileno? Ese que vimos recién. Porque yo estuve, creo que estuve en un volcán, no me acuerdo, cerca del Vesubio. No en el Vesubio, fui a otro. Nada que ver, estoy entreverando países. Ya tengo un entrevero de países en la cabeza. Y vi un volcán activo y también largaba un humo. Qué miedo que me dio. Fue en Grecia que fue a Grecia. Cerca de Santorini había un volcán que lo fuimos a visitar, no me acuerdo el nombre del volcán, y me dio mucha impresión. Y claro, nada que ver a ese volcán que vimos recién, que largaba mucho humo. El que yo vi largaba como un hilito de humo. Ese largaba una madera impresionante. Como la fosa del Japón, Da miedo. la fosa de las Marianas y la fosa de Perú, Chile. El cinturón de fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más activas del planeta. Por eso, los territorios que se encuentran a su paso tienen una intensa actividad sísmica. Claro. Por eso Chile es uno de los países más propensos a sufrir grandes terremotos. Cinturón de fuego, placas tectónicas, placa de Nazca, adosada a la placa de sudamericana, movimiento horizontal de la placa sudamericana. ¿Qué querés? Es una combinación que no hay manera de zafar del tema sísmico. Qué zarpado. Su convergencia entre varias placas tectónicas es la principal condición natural del territorio chileno y ha dado lugar a sus paisajes espectaculares, pero también a un largo historial de desgracias, tragedias y destrucción de ciudades, pueblos y de su patrimonio histórico. Y lo único que sabes es que va a estar todo el tiempo moviéndose y no hay manera de predecir ciertas cosas. Ahora entiendo un poquito más acerca de la complejidad de este hecho, porque yo preguntaba, y no hay manera de arreglar esto, pero claro, ¿qué manera va a haber si no se puede luchar contra la naturaleza? El terremoto más potente que ha registrado la humanidad. En Chile ocurren terremotos y megaterremotos. Estos últimos ocurren con más de 2.000 fallecidos. Una frecuencia promedio de 1 cada 50 años. Los más recientes ocurrieron en 1960, cuando se alcanzó una magnitud de 9.5, y en 2010, con una magnitud de 8.8. Sí, de 2010. Estos datos son parte de una investigación realizada en 2018 por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. La investigación señala que la gran diferencia entre los terremotos y los megaterremotos, como Valdivia en 1960 o Maule en 2010, es que los megaterremotos son tan grandes que rompen toda la zona de contacto. Mientras que ¿La zona de contacto sería la zona del adosamiento de las placas tectónicas? Los terremotos menores a 8.0 rompen solo una parte de la zona. Esto tiene una implicación directa en el alcance de los tsunamis. Los megaterremotos tienen una gran extensión longitudinal, norte-sur, por lo cual generan enormes tsunamis regionales. El Centro Sismológico Nacional de Chile reporta un promedio de entre 7.000 y 8.000 sismos por año, mientras que en 2019 se registraron 8.000 sismos por año, chicos. Es un montón. 7.733 sismos. En 2020 se reportaron 7.826. La inmensa mayoría de estos movimientos telúricos son imperceptibles para la población. Claro. Sin embargo, Chile tiene un largo historial de terremotos y megaterremotos que han dejado ciudades enteras en ruinas. Qué horrible. El primer terremoto registrado en este territorio ocurrió el 8 de febrero de 1579. Concepción, una ciudad costera al sur de Chile, fue una de las más afectadas. ¡Ay, qué horrible! 1500.
y pico. El terremoto y un posterior Claro. tsunami dejaron la ciudad prácticamente arrasada. Se dice que fue el primer terremoto que experimentaron los españoles en territorio chileno. Wow. El maremoto se adentró en la ciudad, con olas de hasta 4 metros. Los habitantes huyeron hacia los cerros cercanos. 2 siglos después, en 1751, ocurrió otro gran terremoto en Concepción. La ciudad volvió a quedar devastada por el sismo Ay, y qué las horrible, pobre la ciudad de Concepción, todo lo que ha vivido. inundaciones posteriores. Como consecuencia, las autoridades reubicaron la ciudad, trasladando a sus habitantes al Valle de la Mocha, donde se asienta Concepción actualmente. Ah, la llevaron al valle, está. Está, porque, digo, todo el sufrimiento de una población entera, de una ciudad entera, constantemente a lo largo de la historia. En el siglo XIX hubo 2 terremotos que afectaron gran parte de Chile. El primero ocurrió en noviembre de 1822 y se sintió desde Concepción en el sur hasta Antofagasta en el norte. Alcanzó los 8.5 grados de magnitud y trajo marejadas que destruyeron los puertos de Quintero y Valparaíso. El segundo ocurrió el 20 de febrero de 1835 en Concepción y Talcahuano. Como ocurrió en el Es muy golpeada esa ciudad de Concepción. pasado, el movimiento sísmico y el tsunami siguiente arrasaron ambas ciudades y muchas otras poblaciones del centro y sur del país. Este suceso fue presenciado por Charles Darwin, quien se encontraba en la ciudad de Valdivia como Charles Darwin fue el creador del origen de las especies. parte de la expedición del HSM Beagle. En su obra, Observaciones geológicas en América del Sur, Darwin aprovechó su experiencia para hablar de los cambios geológicos. En el siglo XX, el recuento de terremotos catastróficos incluye el de Valparaíso en 1906, con una magnitud de 8.2. El Wow. terremoto de Talca 1906. de magnitud 7.9, ocurrido en 1928, el terremoto de diciembre de 1950, en las cercanías de la ciudad de Calama, tuvo una magnitud de 8.0. Todos estos desastres propiciaron la creación de legislaciones como la Ley General sobre Construcciones y Urbanización de 1935. O sea que las leyes por el tema de la construcción y la arquitectura ya desde 1935, o sea que tiene una búsqueda seria y de hace casi 100 años. También la creación de instituciones como la Corporación de Fomento y Reconstrucción, encargada de dirigir las labores de reconstrucción tras diferentes sismos. Pero ningún antecedente preparaba a la población chilena para el megaterremoto de Valdivia, ocurrido el domingo 22 de mayo del año 1960. ¿Hay algún momento del año, por ejemplo, es mayo capaz el momento del año donde se generan más estos movimientos, o los movimientos se pueden dar en cualquier parte o sea, los megaterremotos se pueden dar en cualquier momento? Considerado como el terremoto más potente registrado en la historia, Horrible. este sismo alcanzó una magnitud de 9.5 y afectó gran parte del sur y centro del país. Los efectos del sismo llegaron al otro lado del mundo. Un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura recorrió todo el Océano Pacífico, hasta llegar a las costas de California, Japón, Hawái, Filipinas y Miren cómo Nueva está el mapa acá en Chile, ¿no? Impresionante. Zelanda. Valdivia, ciudad costera al sur de Chile, tuvo la mayor destrucción. Prácticamente toda la ciudad quedó en ruinas. Además, el río Calle Calle, que atraviesa la ciudad, se desbordó e inundó todo el centro urbano. Wow. El sismo liberó una energía equivalente a 20.000 bombas atómicas como las de Hiroshima y Nagasaki. Se estima que el 20.000 eje bombas atómicas, no, 20.000, o sea, no una, 10, 20 bombas, 20.000 bombas atómicas. ¿Qué? Es una locura esto. terrestre se movió 3 centímetros. Otras comparaciones señalan que la se movió energía 3 liberada por el centímetros. megaterremoto fue similar al 22% de la energía liberada por todos los sismos ocurridos entre 1906 y 2005, durante todo un siglo. Wow. Se estima que por causa de este sismo murieron más de 2.000 personas, entre atrapados por escombros y arrastrados por horrible. las corrientes del tsunami, Qué horrible, cuyos chicos. cuerpos nunca fueron recuperados. Ah, no, qué espantoso. Eso es espantoso. Esas cosas no. Yo creo que no voy a volver a reaccionar a cosas así porque, o sea, del tema de. Pues me pone muy mal, es horrible. Otras 2 millones de personas se quedaron sin hogar. Este megaterremoto cambió la geografía chilena. Mientras grandes porciones de tierra se hundieron, otras se levantaron varios metros sobre su nivel anterior. Por ejemplo, Valdivia se hundió 2.7 metros.
Lo mismo sucedió en otras comunas costeras, como Maullín y Chiloé. 3 metros es un montón para hundirse una ciudad. En cambio, en la isla Guafo, el terreno se alzó 4 metros, mientras que en la isla Guamblín se elevó 5.6 metros. Como consecuencia del megaterremoto. O sea, se hunde lo que sería la placa continental y las islas aumentan su altura. Algunos ríos cambiaron su cauce. Hubo llanuras que se convirtieron en humedales, lo que atrajo plantas y especies de aves que no se veían en esas regiones. El cambio de tipo de suelo causó la pérdida de miles de hectáreas de campo agrícola y de pastoreo. El 27 de febrero de 2010 se produjo el segundo terremoto más catastrófico en la historia de Chile. Alcanzó una magnitud de 8.8. La zona de ruptura se extendió a lo largo del contacto entre las placas Sudamericana y Nazca. El movimiento duró 4 minutos y fue percibido incluso en ciudades tan lejanas como Buenos Aires, Argentina y Sao Paulo, Brasil. Se contabilizaron 525 Sao Paulo, o sea, queda re lejos. muertos, 500.000 viviendas destruidas y un total de 2 millones de personas damnificadas. De acuerdo con la NASA, la violencia del terremoto produjo un cambio en la rotación del planeta en 1,26 microsegundos y también inclinó el eje terrestre unos 8 centímetros. No, chicos, el tema de la inclinación de mover los ejes terrestres es muy zarpado. O sea, es un movimiento que te cambia toda la dimensión del propio planeta Tierra. Es muy fuerte. Chile contra los terremotos. En los últimos años, Chile ha legislado e implementado... Ay, chicos, no puedo parar de ver Santiago así desde las alturas. Lástima que no tengo un dron, porque me encantaría poder captar, aunque, bueno, me imagino que deben pedir permisos y todo para volar un dron, pero qué zarpado. Distintos programas para reducir los efectos destructores de los terremotos. Estos programas se basan en 2 pilares: educación ciudadana y vigilancia del cumplimiento de las normas de construcción. Ambas vertientes explican por qué los más recientes sismos han tenido impactos menores en muertes y daños a la infraestructura urbana en comparación con sismos de hace unas décadas. Al igual que Japón, Nueva Zelanda o México, Chile ha aplicado distintas normativas y soluciones de ingeniería para construir edificios que eviten tragedias mayores. Además, los expertos insisten en la educación cívica para que los ciudadanos sepan cómo actuar en situaciones de emergencia. La clave de construcción, señalan expertos, está en la aplicación de estructuras de hormigón armado y acero, material... Claro, porque el hormigón armado es hormigón más acero, y son 2 materiales que actúan solidariamente por preso-flexión. Una es mejor para la tensión y otra es mejor para la flexión. Entonces actúan súper bien juntos por eso. Uno aguanta más los esfuerzos de cortante y otro, bueno, y así. Materiales lo suficientemente flexibles y resistentes que permiten que una construcción se pueda mover y balancear sin derrumbarse por un terremoto. Los paneles de hormigón armado, en combinación con acero, hacen que la energía de un sismo se disipe. Así se mantiene la resistencia. Los disipadores sísmicos evitan que el movimiento se transmita a la estructura central del edificio y la energía es más bien absorbida. O sea que estas estructuras metálicas se adosan a lo que sería como si fueran bielas metálicas en las paredes, formando un entramado. Las normas NH 433 y NH 2369 obligan a las constructoras chilenas a cumplir con ciertas normativas técnicas que regulan el diseño y la construcción de edificios urbanos e industriales. La fórmula para la construcción de edificios resistentes se calcula tomando en cuenta 3 elementos: las características de los materiales de la estructura, el tipo de suelo y la zona sísmica en que se encuentra la edificación. La normativa chilena establece 3 tipos de daños que las construcciones pueden tener ante un Miren qué buenas están muy buenas estas estructuras así. terremoto. 1. Daños moderados. La construcción debe estar preparada para moverse y regresar a su posición original sin daños de ninguna consideración. 2. Daños fuertes. Los edificios pueden sufrir pequeñas fisuras y deformaciones tras el sismo. 3. Daños severos. Aunque la construcción haya presentado daños estructurales de consideración, no colapsa durante el sismo. Bueno, pero que no colapse, claro, está bien, pero miren qué zarpadito eso. Se salvan las vidas de los residentes. Claro. La región ubicada en las proximidades a la cordillera se considera una zona de bajo riesgo, en tanto que las áreas más cercanas a la costa cuentan con el peor tipo de suelo para la resistencia sísmica.
Ricardo. Porque además yo creo que, no sé si en Chile es así, o al menos lo que yo estudié acá en Uruguay, que en Uruguay los suelos que están más cercanos a los cursos de agua son suelos arcillosos de alta expansión, arcilla de alta expansión, que es el peor suelo para cimentar una edificación, que son los suelos que se dan muchas veces en las casas de las playas, y por eso siempre la cimentación que se hace en Uruguay por lo general es platea, o también pilotes, zapata corrida y eso. Herrera, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, asegura que la normativa del país obliga a desarrollar estructuras mucho más resistentes que en otros países. Claro. En Chile se cumplen las reglas de construcción. Tenemos además una ley que señala que los diseños de cierta altura tienen que ser revisados por un equipo independiente que verifica que se esté cumpliendo con la norma. Seguramente con ingenieros civiles que aseguren todo. Nadie construye sin un respaldo de este tipo, Claro. asegura el académico. Otra clave importante. En Uruguay la responsabilidad de los arquitectos es decenal, o sea, si en 10 años llega a pasar algo dentro de esos primeros 10 años, se les quita el título y no pueden nunca más trabajar en ese rubro de la arquitectura o construcción. Es la educación ciudadana. Aunque un sismo inevitablemente provocará sustos y crisis nerviosas Sí. en algunas personas, la ciudadanía sabe cómo actuar. La población está consciente de que no puede usar elevadores durante un sismo. Sabe qué lugares dentro de una casa son los más seguros y están informados sobre las zonas de seguridad donde deben buscar refugio ante el riesgo de un maremoto. Claro. Tras el gran terremoto de 2010, las autoridades reforzaron sus programas de simulacros en las zonas costeras de Chile. Yo estuve en un simulacro en Ciudad de México, que fue creo que al día siguiente del desfile militar, creo que un 17 de septiembre, y wow, aunque no esté pasando nada, es muy movilizante el tema de sentir las alarmas, de tener que, no sé cuándo harán simulacros en Chile, estaría bueno vivirlo también en ese sentido como para uno estar más informado, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida, si uno después vive o está un tiempo en Chile o en México o en países donde son sísmicos, hay peligro sísmico, está bueno estar preparado y conocer un poquito más. La institucionalidad alrededor de los terremotos es otra de las lecciones aprendidas por el gobierno chileno después del año 2010. Hasta antes de este terremoto solo existía el Servicio Sismológico Nacional, una entidad que depende de la Universidad de Chile, donde trabajan 14 personas. Tras el terremoto del año 2010, el gobierno creó el Centro Sismológico Nacional, con un presupuesto mayor, donde se cuentan más de 50 profesionales encargados de monitorear el territorio nacional. Qué horrible. Chicos, esas imágenes a mí me matan. Ver la ciudad Hasta antes de destruida. 2010 se documentaban o detectaban un promedio de 4.000 terremotos por año. Ahora se logran documentar alrededor de 8.000 De sismos 8.000. anuales, una mayor información sobre el comportamiento del territorio. Si bien los terremotos no pueden predecirse, los científicos han encontrado en la superficie terrestre indicios que preceden a los grandes terremotos. El doctor Marcos Moreno Sweet, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, publicó junto a otros autores un artículo en la revista Nature en el cual postulan que meses previos a los terremotos de Chile 2010 y Japón 2011 se produjeron oscilaciones de la superficie terrestre. Wow, chicos, qué genial. Este video me está respondiendo todas las dudas que yo tenía con respecto a las placas tectónicas, a los sismos, a los terremotos, todo completo, me encanta. Extensiones de unos 1.000 kilómetros en cada país. Claro. Tras ello se generó el desacople de las placas tectónicas que provocó ambos sismos. En palabras del doctor Marcos Moreno, esto significa que gracias a los datos satelitales, hoy podemos identificar con gran precisión cómo se deforma la superficie de la Tierra antes de grandes terremotos, y esto permite establecer los cambios que pueden estar relacionados a los procesos que desencadenan los terremotos. Sabiendo la historia sísmica de la zona, uno puede estimar la acumulación de energía e identificar zonas donde podría haber un terremoto en el futuro. Ahora Qué con bien eso, chicos. Está muy bueno tener una forma de al menos tener un indicio de qué puede suceder en los meses venideros. GPS podemos tener un monitoreo continuo en el tiempo y recopilar pequeños cambios, y con eso ver las señales previas, Claro. declaró. La experiencia con los terremotos ha dejado en Chile importantes lecciones para reducir su impacto. Las normativas de construcción para el diseño de edificios sólidos y seguros, además de educación ciudadana, han sido claves para la relación de la sociedad chilena con su entorno y la naturaleza de su territorio. Una vez más, estos avances y las recientes investigaciones demuestran el valor de la ciencia para mejorar la vida. Una pregunta, nada que ver que se me ocurre ahora. El tema de cuando suceden los terremotos. ¿Qué sucede con el metro?
¿El metro lo han tenido que reconstruir en base a terremotos que han habido? Venir tragedias y protegernos ante los riesgos que implica la naturaleza. Esperamos que este video te haya sido útil. Amé este video. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video Sí. y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Me encantó. Geoisis. Chicos, suscríbanse a Si este eres canal. nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis. Geoisis. Wow, chicos, qué buen video me recomendaron. Me encantó porque terminé de entender por fin el tema de las placas tectónicas de una forma clara, amena, para que cualquiera pueda entender bien. Y el tema de la prevención, que yo es algo que siempre me planteaba, y se los planteaba a ustedes, y ahora me terminó de cerrar que bueno, que no hay manera, pero algunos científicos están encontrando ciertos indicios terrestres antes de... Qué interesante, este video me encantó, me pareció súper completo y muy, muy informativo con respecto a la situación de terremotos en Chile, siendo un país tan sísmico y que ha sido tan golpeado a lo largo de la historia por estas situaciones de la naturaleza. Así que bueno, espero que les haya gustado mi reacción. Si es así, les pido su like, su amor, su apoyo, seguirme en mis redes sociales. Si quieren hacerse miembros, van a ser más que bienvenidos. Y bueno, nos vemos próximamente en un nuevo video. Bye.